Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. En Jesús. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús. En Jesús. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús. En Jesús. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Buenos días, estimados hermanos. Es una verdadera bendición poder estar reunidos para leer la palabra de Dios. Esta mañana voy a comenzar esta reflexión mostrando una palabra en la pantalla. Aquí en la pantalla aparecerá esta palabra y quiero que usted piense por un momento y usted responda cuál cree que es la respuesta correcta. Después de la palabra aparecerán 4 opciones, inciso A, B, C y D, y ahorita vamos a hacer la prueba. Ya vio la pantalla, la palabra es hedonista. Hedonista. ¿Qué cree usted que significa la palabra hedonista? Y aquí van las 4 respuestas. Inciso A, persona que huele mal. Inciso B, hedonista es persona que busca el placer. Inciso C, hedonista es una persona que hace muebles finos. Inciso D, hedonista es una persona que no cree en Dios. Ahora sí, a ver, vamos a ver cuántos, levanten la mano por favor, aquellos que creen que hedonista es la respuesta del inciso A, persona que huele mal. ¿No hay? A ver, vamos a ver, inciso B, persona que busca el placer. Bueno, algunos levantaron la mano. Inciso C, persona que hace muebles finos. Ok, por ahí hay una respuesta. Inciso D, hedonista es una persona que no cree en Dios. Muy bien, miren. Entonces, aquí tenemos un consenso de la mayoría. Hedonista significa persona que no cree en Dios. Y el consenso de la mayoría, lo mismo que en muchas ocasiones está equivocada, esta vez también se equivocó. La palabra hedonista no significa persona que no cree en Dios, porque eso es un ateo. Ese sí es un ateo, es una persona que no cree en Dios. Una persona que hace muebles finos no es hedonista, sino ebanista. Pero la palabra hedonista es una persona que busca el placer. Y hace muchos años, dice la historia que existió un hombre llamado Aristipo de Cirene. Este hombre vivió entre los siglos IV y III antes de Cristo. Y justo más o menos alrededor de esos mismos siglos, vivió un filósofo llamado Epicuro de Samos. Este hombre vivió en Grecia entre el año 341 al 270 a.C. Y estos dos hombres, Aristipo de Cirene y Epicuro de Samos, fueron los fundadores de la doctrina filosófica que se conoce como hedonismo. La filosofía del hedonismo significa simplemente, o es la filosofía que enseña, que en este mundo la búsqueda del placer
y la supresión del dolor y de las angustias son el objetivo o la razón de ser en la vida. Si usted alguna vez le hubiera preguntado personalmente a Aristipo de Cirene cuál crees que es el máximo propósito de la vida, él le hubiera contestado, sin morderse la lengua, obtener placer. Él decía que Aristipo de Cirene decía que las gratificaciones corpóreas intensas eran preferibles a las mentales, y él incluso decía que era preferible obtener el placer inmediato que pensar a largo plazo. O sea, si lo disfruto hoy y me gusta a mí, ahora lo hago. Pero fíjese que de hecho, aunque esos hombres vivieron hace muchos siglos, ese tipo de filosofía no se ha acabado. De hecho, nosotros vivimos en una sociedad hedonista. Por lo menos eso es lo que piensa mucha gente. Escuche usted estas expresiones: yo solo quiero ser feliz. Otros más dicen: si eso es lo que te gusta, simplemente hazlo, sin pensar si está moralmente correcto o no es correcto. La civilización occidental está cada vez más orientada hacia alcanzar el placer, disfrutar la vida y de los deleites de la vida. Escuche usted ve televisión, quizás no tiene mucho tiempo para ver televisión, pero alguna vez ha notado en alguna revista, en la radio, simplemente los comerciales están orientados para decirle que usted disfrute de un placer. Hasta el caramelo más insignificante que le venden, le dicen: pruebe este nuevo caramelo, pruebe este nuevo chocolate, le producirá un placer en la garganta. Otros comerciales dicen: fume este cigarro y este cigarro le hará sentir placer. O incluso, de una forma más peligrosa, consuma esta droga y le va a sentir una alegría, le va a dar un levantón. Todas las propagandas que vemos y oímos en los medios de comunicación usan como argumento que tenemos que gozar, que tenemos que dar rienda suelta a nuestra imaginación y disfrutar de los placeres. Tú tienes derecho a disfrutar, nadie te puede y nadie te debe de limitar. La mercadotecnia se ha encargado de vendernos entonces desde un simple caramelo hasta un magnífico auto, con la promesa de que si compramos o consumimos tal producto, tendremos mejores amigos, tendremos mejor descanso, tendremos más gozo, mayor éxito sexual. La vida es mejor con esto. Ese es el eslogan de los comerciales. Si tú usas esto, la vida va a ser mejor para ti. Y desde que nosotros obtuvimos en nuestra mano la tarjeta de crédito, prácticamente el mundo está a tus pies con el poder de tu firma. Con un simple tarjetazo, no te niegues ningún gusto, no te quedes con las ganas. Simplemente disfruta el hoy, el ahora, a toda costa. Si a ti te gusta, aunque no esté bien, simplemente hazlo si te causa placer. Pero la búsqueda del placer, hermanos, no es nada nuevo. Tan viejo como Epicuro, y aún más viejo que esto. El hombre ha buscado placer desde el inicio. Y la historia que hoy les voy a contar es la historia de aquel hombre que vivió hace 3000 años, el rey Salomón. Él andaba buscando el bien máximo en la vida. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en esta vida? Primero, recuerde, hace 8 días, en la primera parte de esta serie de reflexiones, escuchamos que él trató de hallar el sentido a la vida por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría, por medio de investigar, por medio de tratar de entender todo el sentido de la vida, todas las cosas que ocurren, buenas y malas, en esta vida. Y él terminó lleno de frustración, dándose cuenta simplemente de lo que él mismo escribió, que el hombre, dice Eclesiastés 8:17, que el hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Él
siendo un hombre sabio, entendió que no había forma, ni por más sabiduría que tuviese, comprender todos los misterios y todas las respuestas de la vida. Entonces, cuando el rey buscó respuesta a todo, el sentido de la vida y las preguntas de la vida, llegó a un callejón sin salida. Y cuando llegó a un callejón sin salida, dijo: y entonces todo este tiempo que he estado tratando de investigar y encontrar respuestas, simplemente no me han conducido a nada. Entonces el rey busca un segundo camino para encontrar el sentido de la vida. Salomón buscó entonces el camino del hedonismo, la búsqueda del placer, para ver a dónde lo llevaba. Él concluyó: si la sabiduría, el conocimiento y la enciclopedia no me han dado el sentido de la vida, entonces buscaré el sentido de la vida en el placer. Él registra en el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículos 1, 3, 8 y 10, que voy a dar lectura. Él registra su testimonio de esta manera: me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Puesto que él había encontrado que la sabiduría no le daba el sentido de la vida, él dijo: haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Me hice de cantores y cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. ¿Escuchó usted aquí una palabra que he subrayado allí? Está en la pantalla: placeres. Gran vida, entregarme al vino, disfrutar de los deleites de los hombres. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutar, tener placer. Y aquí entonces voy a comenzar con una pregunta: ¿es malo el placer? ¿Qué piensa usted, estimado hermano? ¿Es malo el placer? Escuche la definición del diccionario. El diccionario define que placer es satisfacción o sensación agradable por algo que nos gusta mucho, diversión o cosa que produce alegría. Vuelvo a repetir la definición de placer: es satisfacción o sensación agradable por algo que nos gusta mucho, diversión o cosa que produce alegría. Si usted escucha esta definición, entonces usted encontrará que en sí el placer no es malo. Esa sensación agradable de algo que a usted le gusta, eso que le causa diversión y que le produce una alegría a su corazón, en sí no es malo, porque hay muchas cosas que nos producen placer, algunos una cosa, algunas otra cosa, pero por ejemplo, hay quienes salir a caminar allí una tarde. Mientras cae la tarde, camina usted en el parque, en ese camino empedrado. Para algunos eso es un placer. Para algunos otros más es ir a las montañas y admirar las portentosas montañas. Para otros más quizás el placer lo encuentren en disfrutar un rico asado, una carne asada cuya grasa huele y aromatiza el ambiente. Para algunos otros quizás el placer lo encuentren, esa alegría y disfrute lo encuentren en escuchar un buen concierto, una buena música. Para algunos una música clásica, para algunos otro tipo de música. Para otros quizás el placer que incluso les saca las lágrimas es jugar con sus propios hijos, escuchar la risa de su bebé, practicar un deporte,
Para otros más que cuentan con recursos, irse de vacaciones con su esposa, tomar una segunda luna de miel. Para otros, incluso tener la posibilidad de estrenar una prenda nueva, agradable, tomar un rico y aromático café, una taza de café aromática. O sea, simplemente esas cosas producen una alegría, una satisfacción, y entonces definitivamente sentir placer en eso no hay ningún problema, porque de hecho Dios nos creó con la capacidad de sentir placer. Dios nos hizo seres sensibles, y aparte de eso, fíjese usted nada más, que Dios de hecho creó este mundo de una forma que usted pudiera deleitarse de verlo. Dios le puso a este mundo colorido, sonido, aroma, estilo, para que usted pudiera entonces disfrutar este mundo. ¿Se puede usted imaginar un mundo sin sonido, sordo y silencioso? Precisamente el día de ayer fui a ver a uno de mis hijos jugar su partido de fútbol. La cancha estaba lejos, nosotros nos sentamos bajo una sombra, mi esposa y yo, y a la distancia quizás de unos 100 metros estábamos viendo el partido. Entonces yo, la verdad, yo quería ver el partido más de cerca. Le dije a mi esposa que nos moviéramos. Mi esposa dijo, no, aquí bajo la sombra nos quedamos, no quiero quemarme. Bueno, está bien, me quedé con ella por estar con ella. Luego, después de unos minutitos, yo estoy tratando de ver el partido. Yo solo veo que la pelotita brinca para acá, brinca para allá, que los jugadores corren y corren. Pero algo no me está gustando. Le vuelvo a decir a mi esposa, oye, deberíamos ir y acercarnos. Y mi esposa insiste en que no, que quiere quedarse en la sombra. Ya, la verdad que una tercera vez yo ya estaba pensando, si no vamos y nos acercamos a ver el fútbol de cerca, definitivamente yo me voy a mejor ir a mi carro, voy a hacer otra cosa, pero yo me estoy aburriendo de ver este partido. Y le digo a mi esposa una tercera vez, minutos después, vayamos, yo llevo las sillas, mira, y nos acercamos y vamos a quedar allí a 5 metros de donde está, 4 o 5 metros de la línea donde ellos están jugando, de la cancha donde están jugando. Mi esposa accede, vamos, ponemos nuestras sillas, y entonces el panorama es diferente. El panorama estaba de un partido bien competitivo. Al oír las patadas que se daban, cómo corrían allí sobre la cancha como caballos, de repente los empujones se oían, incluso el jadeo de los jugadores, lo podíamos ver, la transpiración de su cuerpo, increíble. O sea, cuando yo estaba viendo de lejos el partido sin sonido, me estaba durmiendo, pero cuando yo me acerqué ya no quería perderme ni un minuto, porque el mismo sonido le puso un sentido diferente a lo que yo estaba viendo. Y entonces le digo a mi esposa, ¿verdad que con sonido es diferente? Y mi esposa dice, sí es cierto, se ve diferente el partido. ¿Se puede usted imaginar un mundo sin sonido? Donde usted solo viera que las cosas se mueven, donde un perro a lo mejor solo ve que mueve su hocico, pero no oye nada. Sería un mundo tremendo, un mundo sordo y silencioso, pero Dios le puso sonido, el sonido de las aves, el sonido de los árboles moviéndose, el sonido de una estruendosa catarata. Dios no solo le puso sonido, Dios le puso aroma. Sin aroma, ¿cómo disfrutaría los alimentos? Dios le puso color para que usted pueda admirar la amplia gama de colores. Si Dios no le hubiera puesto color y todo esto hubiera sido negro y fuera negro, ¿se puede usted imaginar? Dios le puso estilo y variedad para que este mundo no sea aburrido, y no solo para que este mundo no sea aburrido, para que usted sienta el placer de disfrutar. Y entonces Dios
lo hizo bonito para que usted lo disfrute, y Dios le dio a usted el sentido de poder disfrutarlo. Cuando Dios terminó la creación, dice la Biblia en Génesis 1:31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Dios miró y todo lo que había hecho era muy bueno. La Biblia nos dice y nos enseña que hay que valorar y disfrutar sanamente la vida. Porque aún eso, Dios lo creó de esa forma. De hecho, dice en una porción de la Biblia al casado, le dice: bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Siente un placer de tener tu familia, tu esposa, y goza de la vida con tu esposa. Pero entonces, ¿cuándo se torna malo el placer? ¿En qué momento el placer ya Dios dice, estás equivocado? Y la Biblia dice, eso ya no está bien. ¿En qué momento? Hay 3 respuestas. Número 1, cuando en la búsqueda del placer, la persona se olvida de Dios. Eso es lo primero. Cuando una persona piensa, voy a buscar el placer y no estoy interesado en Dios. Respuesta número 2. Cuando en la búsqueda del placer se desobedece abiertamente a Dios. Cuando alguien dice, yo sé que esto que estoy haciendo no está moralmente correcto, y si le preguntáramos a Dios, sé que no está de acuerdo, pero es que a mí me gusta, yo lo quiero hacer y me agrada y siento placer en ello. Y entonces lo que Dios dice realmente no tiene validez en mi vida. Cuando alguien razona de esa forma, es cuando el placer se está tornando algo nocivo para su vida espiritual, incluso quizás su vida física. Cuando prefiere obedecer al llamado del placer en lugar de obedecer a la orden de Dios. ¿Cuándo entonces el placer se torna malo? Respuesta número 3, cuando el placer se convierte en el bien máximo en la vida. Cuando se piensa que uno está en este mundo solamente para encontrar placer, para vivir buscando el placer. Allí está el problema. Volviendo a la historia de Salomón, dice que Salomón, después de haber intentado el camino de la sabiduría para encontrar el sentido de la vida y no lo encontró allí, él entonces voltea su vida, torna su vida hacia un diferente rumbo. Y el diferente rumbo que él toma es la búsqueda del placer. Y Salomón entonces ahora está investigando si en el placer él encontrará el máximo sentido de la vida. Salomón entonces busca en diferentes áreas del placer encontrar el propósito y la felicidad de la vida. Salomón buscó inicialmente, dice, volviendo a la lectura de Eclesiastés, que Salomón buscó la felicidad en la alegría y en la risa. Me dije entonces, dice Salomón, Eclesiastés 2, 1 y 2, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Oiga lo que él está diciendo, que él empieza buscando en la alegría, la risa. Quizás él montó espectáculos. De hecho, más abajo en Eclesiastés 12 dice que él contrató cantores y cantoras. Tenía sus propios shows privados. Él no tenía que ir a comprar tickets y boletos para ver espectáculos. Él contrató los espectáculos y los puso en su palacio. En algún sector de su palacio puso su propio aula de diversión, su propia sala de entretenimiento. Él contrató a cantores que lo deleitaran, cantoras que cantaran para él. Quizás él contrató hasta personas divertidas, payasos. En la antigüedad los reyes por ahí tenían a sus bufones o payasos para que los entretuvieran. En su corte había este tipo de sirvientes. Es posible que Salomón contrató a algunos payasos para que
le causaran a él risa. Usted sabe, hermano, que la risa es buena, es saludable. Cada día es bueno reír y sonreír. Eso, cuando usted ríe, no solamente se mueve su rostro, no solo se mueven sus facciones, sino que también cuando usted se ríe, su cerebro también tiembla de alegría y de risa. Y eso es bueno. Pero Salomón encontró que aún de tanto reír, eso lo cansó y lo aburrió. Porque ¿qué pasó cuando el payaso ya no tenía más chistes que contar? ¿Qué pasó cuando quizás aquel que le causaba entretenimiento se le habían acabado los chistes blancos y tenía que recurrir a los chistes colorados? ¿Qué pasó cuando él quizás preguntó si la risa de su propio payaso era real, de felicidad, o reía falsamente? Dicen que un día llegó a la ciudad de París un hombre que tenía una gran tristeza. Lo primero que hizo este hombre fue ir a buscar a un psicólogo, que decían que era el más prominente de la ciudad de París. Cuando este doctor lo escuchó, trató de ayudarlo sugiriéndole diferentes alternativas. Pero el hombre le dijo que había probado con todas estas y que ninguna de ellas había funcionado. Ninguna de ellas le había quitado la tristeza. Así que el doctor le dijo: mire, acaba de llegar a la ciudad el mejor circo del mundo. Tengo una muy buena recomendación para usted. Le sugiero que vaya, que pase un rato viendo la presentación de un payaso que ese circo trae. Ese payaso es el más alegre, es el más famoso que usted haya visto. Yo le aseguro, le dijo el doctor a este hombre entristecido, yo le aseguro que con él sus penas se olvidarán y usted, una vez que vea el espectáculo de ese payaso, saldrá como un hombre nuevo. El hombre miró por un momento al sonriente doctor y le dijo: bueno, doctor, no creo que me va a ayudar para nada a ir allá a ese circo, pues el payaso de ese circo soy yo. Cuando Salomón quizás también analizó y dijo: qué tan sincero es el reír de mi bufón, encontró que a lo mejor era una risa falsa. Porque como dijo David Larible, el mejor payaso, considerado el mejor payaso del mundo, en una entrevista él dijo: los payasos también lloran. Posiblemente Salomón encontró que su payaso le provocaba una risa y el payaso reía falsamente, y Salomón llegó quizás al punto de encontrar que su propia risa también era falsa y sin sentido. Por eso él termina diciendo: a la risa la considero una locura. Entonces dice que Salomón buscó la felicidad y el bien máximo de la vida en el vino y la comida. Quise luego hacer la prueba de entregarme, dice Eclesiastés 2:3. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. La segunda cosa que Salomón dijo: bueno, voy a experimentar si beber, emborracharme. Quizás él dijo: siempre he querido emborracharme, voy a emborracharme. Y voy a emborracharme para ver si esto realmente me trae felicidad. Yo he oído y he visto que muchos, cuando están borrachos, se ríen de alegría y parecen estar muy felices, y parece que ahora sí encontraron el elixir de la felicidad. Entonces Salomón empieza a tomar nada de andar con moderación, nada de que frénate, contrólate, solo, no. Salomón, él dice: quise agasajar, quise entregarme completamente al vino. Ahora sí, y entonces Salomón empieza: y traigan más vino, y destape jarras de vino, o el equivalente hoy sería: y descorche más botellas.
a ver si en eso encontraba la felicidad. Y entonces Salomón llegó al punto de estar borracho y embrutecido por el alcohol. Mire que el libro de los Reyes registra que en esos días de opulencia del rey Salomón, los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaban la comida, la bebida y la alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Escuche lo que dice el libro de Reyes. Estoy leyendo primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 20 al 23. La provisión diaria de Salomón era de 6,600 litros de flor de harina y 13,200 litros de harina, 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo, y 100 ovejas, así como venados, gacelas, corzos y aves de corral. Escuchó usted bien lo que he subrayado y está ahí en la pantalla. Abundaba la comida, la bebida y la alegría. La provisión diaria de Salomón. No estamos hablando que era semanal, mensual, quincenal. No, esta era la provisión diaria. Abundancia de comida. Salomón dijo: voy a comer y tomar, comer y tomar, comer y tomar. Y entonces él agarra, parece que estaba en un maratón de comida y un maratón de bebida. Muchos buscan el placer en la comida. Pero fíjese que si usted ha experimentado esto, usted puede tener mucha hambre y come y come y come, y puede estar usted frente a la olla de abundante comida y la comida que a usted le gusta, y llega a un punto que usted mismo termina diciendo: ya me cansé de comer, se me acabó el hambre. Usted puede decir que tiene hambre como para hasta me comería un caballo. Y la verdad es que se le acaba el hambre. Y aun cuando tuviera un estómago del doble, aún así, llegaría un momento en que su cerebro le diría: ya por favor, párale. Come para vivir, no vivas para comer. Salomón buscó comer y beber. Realmente, él estaba tratando de encontrar si en comer y beber, a lo máximo, podría encontrar la felicidad. Es un hecho que con el alcohol fluyendo en la sangre, la persona puede sentirse contenta y bien por un momento. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa el efecto del vino y del licor? ¿Qué pasa cuando ese efecto entumecedor se acaba? Cuando esa euforia se acaba. Es entonces cuando viene la ruina. Cuando la persona se siente más miserable, cuando la persona se siente triste, siente remordimiento. Igualmente pasa con aquellos que fuman drogas, sienten solamente por un momento, por unos minutos, el efecto de las drogas, pero después de eso se sienten arruinados y miserables y tienen que volver a consumirla, y así continúan hasta que llega su ruina total. Salomón empieza a ver y toma y sigue emborrachándose y después cuando se despierta, entonces le duele la cabeza, y cuando le duele la cabeza y está todo crudo, que dice: pues para que se me quite tengo que seguir tomando más, sigue más y más y más. Y entonces, ¿cuál es el bien de esto? Por eso Salomón encuentra que tampoco en la comida y la bebida y la borrachera él encontró la felicidad. Entonces Salomón dice que busca la felicidad en el sexo y las mujeres. Él escribe en Eclesiastés 2:8: me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harén. Salomón hace realidad sus fantasías, la fantasía de tener muchas mujeres. Y Salomón fue tremendo: 700 esposas y 300 concubinas. Le dio rienda suelta a buscar el placer en la sexualidad. Formó su propio harén, se desinhibió completamente, no anduvo con ningún pudor,
Simplemente él dijo, voy a hacer realidad mis fantasías sexuales. Y entonces él buscó el sexo libre y sin compromiso. De hecho, cabe hacer una mención que si hay alguna cuestión que hasta la actualidad el diablo siempre manipula y busca pervertir, es la cuestión de la sexualidad del ser humano. El hombre fue creado como un ser sexual por Dios. El hombre y la mujer fueron creados por Dios con la capacidad de disfrutar la relación íntima en el marco del matrimonio. Y mientras se disfruta en el marco del matrimonio, Dios está de acuerdo. Pero el diablo siempre se ha encargado de decir, oye, pero tú puedes aún disfrutar más que solo con tu esposa o tu esposo. Tú puedes tener muchas mujeres. Y Salomón entonces buscó precisamente eso. Vamos a ver si eso de tener muchas mujeres me va a traer la felicidad. Y él entonces, no hubo mujer bonita de su momento que no tuviera en su harén. Él las consiguió, él era el rey, su palabra era la ley, y él trajo a su palacio y a su harén güeras, altas, rubias, de pelo chino, de pelo lacio, ojos grandes, ojos chicos, de todo. Él trajo a su harén las mujeres más bonitas de su momento, y con ello dijo, voy a encontrar placer. Sexo libre y sin compromiso. Sexo libre y sin compromiso es precisamente lo que muchas personas buscan. Y eso es precisamente lo que encontró Salomón. Salomón quiso sexo y encontró sexo. Pero hay una cosa que Salomón no encontró: amor. Lo que llena el corazón de las personas de una verdadera satisfacción es el amor, no el sexo. Pero Salomón, en su búsqueda de pensar que eso pudiera traerle la felicidad, buscó sexo. Lo mismo que hoy en día hay miles de hombres por el mundo buscando mujeres para tener sexo, pero no están dispuestos a dar amor. ¿Y cuántas mujeres caen fácilmente en las garras de esos hombres, brindando sexo a un hombre, pensando que recibirán amor, el cual no reciben? Salomón quizás termine encontrando que de sus 1000 mujeres, quizás sus 1000 mujeres podrían darle sexo, pero ninguna podría darle amor verdadero, que es lo que trae la verdadera satisfacción y una verdadera satisfacción positiva en la vida. Hace unos años, hubo un cantante famoso llamado Nelson Ned, compositor y cantante brasileño. Era una persona, le llamaban el pequeño gigante de la canción. Este hombre acaba de morir apenas en enero de este año, 2014, pero en sus últimos años le hicieron una entrevista. Un programa colombiano, Don Pacheco, le hace esta entrevista, y él en esa entrevista da testimonio de su vida, porque en los últimos años de su vida él se había convertido al cristianismo. Y en esa ocasión, mientras lo entrevistaban, él cuenta algo interesante. Él dice que cuando estaba en la cúspide de su poder, en la cúspide de su fama, en la cúspide de su carrera, él salía al escenario, cantaba para su público, pero cuando él regresaba a su camerino, allí ya lo estaban esperando botellas de vino y mujeres. El resto de la noche, hasta el amanecer, tomando, acompañado de una, de dos, de tres, de varias mujeres. Él tenía intimidad con esas mujeres. Al amanecer, al despertar el nuevo día, él seguía en lo mismo, una vida de promiscuidad, una vida de vino y derroche, una vida de drogas. Finalmente, llega un punto, aunque cuando él en el escenario parecía feliz, realmente en su vida privada
él llevaba una vida vacía y miserable al grado de querer morirse. Él termina diciendo que ni con la compañía de muchas mujeres, ni en el alcohol, ni en el derroche, ni en nada de eso, él encontró la felicidad. Él es un claro ejemplo, muy parecido al de Salomón, de aquel que busca en el placer el bien máximo en la vida. Salomón dice en Eclesiastés 2, 10 y 11, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. ¿Qué fue lo que sacó? Solo sacó lo que vivió en ese momento. Solo obtuvo el placer que le pudo dar esa mujer en ese momento y se acabó. ¿Qué más después de eso hubo? Nada. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. ¿Pero cuál vida? No en la vida, sino en esta clase de vida. Escuche esto, en esta clase de vida. Porque no es que la vida no tenga sentido, ni es que no haya provecho vivir la vida. Lo que pasa es que con esa clase de vida dedicada al placer, definitivamente la conclusión de toda persona será: ningún provecho sacarás en esa clase de vida. Salomón encuentra que él había invertido su tiempo en algo vano, que era un tiempo malgastado, que era una inversión de dinero malgastada, y que en la totalidad había malgastado su vida. ¿Dónde encontrar entonces el verdadero placer? Hay dos cosas que quiero mencionar. Esta serie continuará y en otras reflexiones posteriores ahondaré más en esto. Pero ¿dónde encontrar entonces el verdadero placer de vivir? Eclesiastés 3, versículos 12 y 13 dice: yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. La primera cosa donde nosotros podemos encontrar el verdadero placer, ahí lo dice: primero, aprenda el placer de vivir. Aprenda a darse cuenta que gracias a Dios estoy vivo. Estoy vivo este día. Qué bonito es este día. Qué bonito es estar vivo y poder respirar. Qué bonito es poder estar aquí. Hay veces que vivimos quejándonos, hay veces que es más fácil vivir mortificándonos, llenos de preocupaciones, pero para que usted pueda encontrar un verdadero placer y un sano placer, comience aprendiendo a tener el placer de vivir. ¿Tiene a sus hijos? ¿Pueden ellos caminar? ¿Pueden ellos valerse por sí mismos? ¿Pueden ellos estudiar, practicar un deporte, trabajar? Llénese de alegría y disfrute este día, porque todo esto, dice, es un don de Dios. La otra parte que dice aquí, que nada hay mejor que hacer el bien mientras viva. Una de las cosas que definitivamente va a traer placer, un verdadero y sano placer, es que usted aprenda a hacer el bien y ser útil, porque yo le puedo asegurar que no hay nada tan satisfactorio como ver que usted puede ser un canal de bendición para una persona en necesidad, que usted puede transformar y cambiar la vida de una persona si usted deja que su vida sea útil en este mundo. Haga el bien, disfrute cada día, disfrute lo que usted come, disfrute lo que usted tiene, disfrute este momento, aprenda el placer de vivir. La segunda cosa importante es: ¿dónde encontrar el verdadero placer? Disfrute el placer de servir a Dios. Dice Salmo 37, 3 y 4: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, deleítate, y subrayé esto, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate, que sientas un placer. Mira qué bonito es poder cantarle a Dios. Y cuando nosotros estamos reunidos, y hace un momento que estábamos cantando,
pensar y analizar que no le estamos cantando a las paredes, que le estamos cantando a un Dios que nos está mirando. Y si tú pudieras ver el rostro de Dios, verías el rostro de Dios que se alegra y sonríe de ver que tú le amas, que tú le cantas. Y cuando tú oraste y le dijiste al Señor, yo creo en ti, el Señor, si tú lo pudieras ver, Él pondría su mano sobre ti y te diría, está bien, mi hijo, yo sé que lo estás diciendo de corazón, y tú sentirías una alegría. Por eso dice, disfruta, deleítate en servir a Dios, en adorar a Dios. Las cosas que hagas, venir a la reunión, cualquier cosa y la forma en que vives, piensa en esto, es un deleite, es una verdadera bendición, ese es un placer servir a Dios. Sirve a Dios con placer y encuentra placer en ese servicio para Él. Por eso, para culminar nuestra reflexión, tengo una lectura. Primera de Juan 2, 15 al 17, que bien debemos de meditar en ella. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si en algún momento de tu vida tú has llegado, incluso como hijo de Dios, a pensar, ya me cansé de servir a Dios porque Dios es muy estricto, porque Dios me pone muchos límites, me siento limitado, yo todavía estoy joven y quisiera disfrutar la vida e irme y hacer esto y hacer lo otro, aunque yo sé que no está bien. Y si tú has llegado a pensar en eso, quiero invitarte a que no tomes esa determinación. Salomón hizo eso. ¿Y qué fue lo que consiguió? Solo una vida más miserable. Y todos aquellos, escuche bien, y todos aquellos que han pensado que teniendo y obteniendo el placer de la carne y los deseos carnales, aunque no están bien conforme a la voluntad de Dios, pero que eso le va a dar satisfacción y sentido a la vida, han tenido que reconocer al final de sus días y después de mucha experiencia amarga, que eso no les dejó nada. Que lo mejor para el hombre es que busques placer en servir a Dios, en hacer el bien, en vivir agradecido cada día de tu vida. No ames al mundo, hermano. Y tú, jovencito, que me estás escuchando, que estás pensando o has pensado que estás muy joven para dedicarte a las cosas de Dios, debieras reconsiderar eso. Si tú has pensado como jovencito que vas a darle rienda suelta a tus pasiones y que simplemente vas a dedicarte a buscar placer a toda costa y en lo que sea, tienes que recordar esto. No ames al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba, todo eso será temporal, con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios les bendiga. Quiero servirte, renueva mi fe, dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor, tu justicia somos, Señor. Si morimos al mal, viviendo por ti, renaceré para vivir en tu amor. Crea en mí un limpio corazón, quiero servirte, renueva mi fe, dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor, tu justicia somos, Señor. Si morimos al mal, viviendo por ti, renaceré para vivir en tu amor.
Crea en mí un limpio corazón. Quiero servirte, renueva mi fe. Dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor. Tu justicia somos, Señor. Si morimos al mal, viviendo por ti, renaceré para vivir en tu amor, en tu amor. Crea en mí un limpio corazón. Quiero servirte, renueva mi fe. Dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor. Tu justicia somos, Señor. Si morimos al mal, viviendo por ti, renaceré para vivir en tu amor, para vivir en tu amor.